Estábamos a punto de definir lo que es la corriente eléctrica. A manera de breve, muy corto repaso. Bien, tipo de fuentes. Voltímetros. En este caso, pues hablábamos acerca de los voltímetros, por ahí comentamos que algunos precios, ¿verdad? Hablábamos acerca de por marca, hablábamos ahí de la calidad de algunos voltímetros. Y el hecho de que aquellos que quieran iniciar en este ambiente, en este tipo de trabajo, pues, podía hacer un uso de algunos voltímetros ahí un tanto baratos, podríamos decir. Aquí en Guatemala, pues específicamente, uno de la marca TMC, algunos voltímetros sencillos, como por ejemplo, alguno como este. Encontrarán ahí diversas marcas de estos voltímetros. Bueno, perdón, multímetros, aclarábamos esa vez, de que el aparato así como se encuentra acá, que se les presenta, es un multímetro, porque hace ahí la medición de múltiples variables o parámetros relacionados con la electricidad y electrónica, ¿verdad? Entonces, parte de las funciones de este es el de un voltímetro. A ver si logro ampliar aquí la imagen. Puedo, pues no aparece como tal este instrumento. Entonces acá, este multímetro, su función como voltímetro es esta que se ve acá, donde tiene una V con un guión superior y 3 puntos en la parte de abajo. Y esta otra de acá, que nos permite también medir voltaje, pero en la fuente de alimentación o un tipo de fuente de alimentación denominado alterno, que fue parte de lo que, como alguno de los compañeros ahí señaló, que teníamos tipos de fuentes, ¿verdad? Entonces tenemos baterías que yo las denomino como corriente continua, tenemos fuentes de corriente continua basados en este símbolo, que yo las considero como de corriente directa, muy similar a una fuente de alimentación basada en baterías. Y tenemos las de corriente alterna, que es el tipo de energía que podemos encontrar nosotros en nuestras casas, ahí en las tomas de corriente, donde conectamos nuestros aparatos eléctricos o electrónicos. Entonces, acá podemos medir el voltaje basado en baterías o los cargadores de teléfono, por ejemplo. Y aquí podemos medir el voltaje de nuestras tomas de pared. ¿Qué otras características vemos acá? Pues que tiene múltiples valores acá en el área que representa al voltímetro.
lo tenemos para la corriente directa y lo tenemos para la corriente alterna. En el caso de la corriente directa, cada una de estas cantidades que se logran ver por acá son los máximos a medir. Y podríamos considerarlos como los límites. Si nos excedemos, principalmente en el caso de los 1000 voltios, podríamos dañar el multímetro, o sea, el aparato en general. Si nos excedemos, por ejemplo, de este valor o de cualquiera de estos otros intermedios, lo que vamos a obtener acá en pantalla es un indicador de sobrecarga, o sea que nos excedimos de ese límite nada más. Entonces tenemos acá escalas o valores máximos de 20 milivoltios, 2000 milivoltios, que equivale a un máximo de 2 voltios. ¿Qué podríamos medir acá? Pues las pilas estas que tenemos en los controles remotos, por ejemplo. Acá tenemos 20 voltios. ¿Qué fuentes o qué tipos de baterías conocemos? De 20 voltios, pues principalmente las denominadas baterías cuadradas, ¿verdad? O las baterías ya sea en un carro, en alguna motocicleta. O también, como ya lo mencioné, en el caso de los cargadores de teléfono, ¿verdad? Anteriormente o en épocas pasadas denominados transformadores. 200 voltios, pues esto ya es para mediciones en aparatos un tanto por ahí, es un poco más complicados. Hablemos de equipos de sonido, televisores, ¿sí? De hecho, también nos podría servir en este rango para la medición de los denominados dados de cargador o el cargador en sí, ¿verdad? La fuente de voltaje para nuestros teléfonos. Entonces, estos dos podríamos clasificarlos que es para aparatos muy, muy específicos. Fuentes de voltaje o aparatos en los que podríamos pues, llegar a tener 1000 voltios de corriente directa, los considero bastante escasos. Casi que solo bueno, no, iba a mencionar unos televisores de estos antiguos, llamémosle, o viejos, todavía así para ser noble. Unos televisores viejos que tenían unas denominadas pantallas de tubos de rayos catódicos, pero la verdad es que son valores muy elevados. Sí, Carlos es, ¿verdad? Sí, así es, Carlos, ingeniero. perdón, no Yo he le visto, escucho, tengo que ajustar algo aquí. ¿Podría probar? ahora sí, ingeniero. Sí, le escucho. Ahora sí. Yo he visto que hay mucho voltaje en los aparatos de sonido, en los amplificadores de sonido y bocinas y aparatos así. Sí he visto yo que sí, en las especificaciones sí dice que tiene 1000 voltios o 1500 watts y cosas así. No sé si eso sí entrará entre ese rango de aparatos. Y bueno, en este caso, considero de que no. Por ejemplo, lo más que podríamos encontrar en los amplificadores de audio, como mencionó, en los equipos de sonido que tenemos en nuestras casas, podrían ser 40 voltios de alimentación. La potencia está basada en el parámetro que ahorita estamos conociendo, que es el voltaje, y la cantidad de corriente que se está consumiendo. Entonces, más adelantito en la presentación vamos a ver algo denominado ley de Ohm, que tiene que ver con la determinación de la potencia que acaba de mencionar. Esta sí se puede elevar, la potencia, ¿verdad? Por ser el producto de estas dos cantidades, pero los aparatos, los equipos de sonido
a lo sumo tendrán unas, que tal vez podría decir yo unos 180 voltios por ahí. Gracias por recordar, voy a grabar, aunque no les he compartido la anterior, ¿verdad? No la he compartido. Ahorita va a dar inicio a la grabación, entonces dejemos que el sistema ahí se ajuste. Entonces, les decía, eso sería el voltaje más elevado que podría yo encontrar en algún equipo de sonido. Los televisores que yo mencionaba, pues vamos a decir ahí un tanto viejos, aquellos que tenían un cascarón, una profundidad muy grande, esos manejaban voltajes de 15, 25 hasta 30 kilovoltios en corriente directa dentro de lo que es su pantalla. Pero, o sea, con este voltímetro, pues no tendríamos ese nivel de medición realmente. Entonces, ese era el único aparato que ahorita se me viene a la mente que podría tener altos niveles de ¿cómo se llama? De corriente directa. Podría tener 240 en algunas secciones de su placa, pero sí son bastante específicas. Entonces, no sé si alguien tenga por ahí algún otro comentario, alguna duda. De acuerdo. Entonces, acá de este lado, decía yo, tenemos para la medición de voltaje en su presentación, digamos, en el estilo de corriente alterna. En nuestras casas es posible que lo más que lleguemos sean a los 120 voltios o 110 voltios, según como lo pudiéramos manejar o habernos acostumbrado a manejarlo, de corriente alterna. Y los 750, pues ya podría ser para un caso un poco más complicado, que sería la medición de algunos transformadores en algunas industrias, que podría ser lo más cercano. En nuestras casas, pues no tenemos equipos transformadores por lo regular. Entonces, para ser puntual, necesitaríamos posicionar la perilla, esta flecha específicamente, en algunas de las posiciones, según el nivel de voltaje que nosotros creamos que vamos a medir. Si no tenemos claro el nivel de voltaje y creemos que es un poco elevado, pues empleamos siempre los máximos. De hecho, aquí podría ser como norma utilizarlo en 750 para poder medir el voltaje en las tomas de corriente, o en las tomas ahí de la pared. Entonces, regresando por acá, teníamos lo de las fuentes, lo de los múltiplos y submúltiplos. Estábamos en el tema del voltímetro, que es lo que medía, ¿verdad? Y la posición que le debemos dar a los terminales para poder realizar estas mediciones, ya sea sobre un dispositivo, o sea, una carga de energía, o ya sea sobre la fuente propia de energía eléctrica. Después de esto, pues venía otro parámetro muy importante en los circuitos eléctricos, y es el de la intensidad de corriente, o simplemente corriente eléctrica. Dice por acá, la intensidad de corriente, comúnmente llamada corriente, es una magnitud eléctrica que se define como la cantidad de carga eléctrica, ¿verdad? Ya definimos que los electrones son los portadores de carga eléctrica que pasan en un determinado tiempo
a través de una sección, o sea, un corte del conductor. Entonces, en esencia lo podríamos ver como que una velocidad, o sea, de cuántos electrones pasan en una determinada área del conductor. Quedémonos con que podemos expresarlo como la cantidad de carga eléctrica, ¿sí? La velocidad con que viaja la carga eléctrica. O sea, la velocidad con que los electrones van a transportarse. Con respecto a la corriente eléctrica, por ejemplo, ustedes ven acá de que del polo negativo hacia el polo positivo se indica que hay una circulación ahí de electrones. Hay dos conceptos de corriente, o hablando de la dirección de la corriente, con respecto a la dirección de la corriente. Y es que a una se le denomina corriente electrónica y a la otra corriente convencional. Estas tienen direcciones opuestas. Eso significa que la corriente convencional iría en oposición o en dirección contraria a la de los electrones. La que normalmente vamos a emplear, que aparece en los circuitos, es la corriente convencional. Hay libros, documentos que emplean la corriente electrónica, ¿verdad? Eso para que lo consideren al momento de revisar algún documento y encuentren como que contradicciones entre los documentos que han leído. En los esquemas vamos a encontrar que la dirección de la corriente se representa con una flecha, en ese caso un arco por acá con punta de flecha, ¿verdad? O sea, intenta indicar la dirección en la que se mueven, en este caso, acá la carga positiva y acá la carga de electrones. Era lo que les mencionaba hace un momento, ¿verdad? El sentido convencional, o sea, al que estamos acostumbrados, y el sentido real, que sería el del flujo de electrones. ¿Cuál es la unidad de medida de la corriente? En este caso, pues son los amperios, abreviado en este caso con una A simplemente, una mayúscula. Entonces, esta unidad de medida nuevamente presenta las mismas características que con el voltaje, que es la de presentar magnitudes de corriente muy pequeñas que denominamos submúltiplos y magnitudes de corrientes que son bastante elevadas denominadas pues, múltiplos, ¿verdad? Otra vez, unos denominados prefijos de se me olvidó el término relacionado con esto, pero, o sea, los mentados prefijos, tales como kilo, mega, mili, en el caso de los sufijos, milis, micros, son cantidades pequeñas y los anteriores o los primeros dos son relacionados con cantidades arriba de la unidad, o sea, arriba de un amperio. ¿Cómo se lleva a cabo la medición de la corriente? Primeramente, pues aquí se nos dibuja un instrumento específico para dicha medición, que es el amperímetro. En el caso de tener un instrumento por separado para medición de corriente, pues no hay ningún problema. O sea, tomamos las terminales
y podemos ahí realizar la medición. Pero eso a nosotros nos saldría un poquito caro y está también un tanto difícil poderlos obtener. Entonces, para eso nuevamente tenemos por acá el multímetro, para el cual pues también tenemos el área de selección para la medición de dicha corriente. Observemos de que en el caso de la corriente pues nada más tenemos una opción y es la medición de la corriente, valga la redundancia, en corriente directa. ¿Sí? La medición en este caso de la corriente, pero para, por ejemplo, las baterías, ¿verdad? En esencia no podemos introducir las dos terminales del multímetro en una toma de corriente alterna, porque principalmente podríamos dañarnos nosotros, ¿verdad? Nos ponemos como usuarios ahí de primero y después podríamos medir, podríamos dañar pues el instrumento, que este pues sí es reemplazable. Entonces, sabiendo qué selección debemos de hacer, tenemos que observar lo siguiente. Con relación al anterior circuito, que fue una medición en paralelo, ahora vamos a hacer una medición en serie. ¿Eso qué implica? Pues, veámoslo así. Anteriormente teníamos conectado el polo positivo con esta terminal de la bombilla y el negativo con esta otra terminal. Ahora es necesario liberar este terminal, el positivo. Realmente podría ser cualquiera de los dos, ¿verdad? Pero con relación a la imagen, necesitamos quitar ese terminal, desconectarlo de la bombilla y en medio de estos dos colocar los terminales positivos y negativos del amperímetro, con la intención de que la corriente que fluye por este denominado circuito, por estos elementos, pues atraviese el amperímetro y ya los elementos internos, que en el caso de este amperímetro específicamente es un aparato, es un instrumento electromecánico. Hay piezas que se mueven ahí con la ayuda de la corriente que está fluyendo, ¿verdad? En comparación con el otro multímetro que les presenté, pues este tiene riesgo de daño. Con este amperímetro denominado de aguja, pues podemos hacer esta conexión. Sin embargo, si invertimos las terminales, la aguja que vemos por acá se deflecta o se mueve en una dirección opuesta, digamos que se encontraba originalmente acá cuando no se conecta ningún aparato, se encuentra en esta posición y va a intentar ir en esta otra dirección, en dirección que sería contraria a las agujas del reloj, dañando el aparato. Esto debido a que estos aparatos pues no tienen la protección al momento de invertir la polaridad, se dice, al momento de invertir los cables acá en la medición. Entonces, a este tipo de medición se dice de que se hace o se realiza en serie. Podríamos verlo acá en este diagrama de que este elemento denominado amperímetro, sería el símbolo, se encuentra seguido de la fuente y este se encuentra, ¿cómo se llama? Antes del foco o lo que simboliza aquí un foco. Entonces se encuentran en serie sobre los conductores del circuito. Bien, les recuerdo que pueden ahí hacer sus intervenciones.
Luego otro elemento que es parte del denominado circuito eléctrico o electrónico, si lo quisiéramos generalizar ahorita, pues es la resistencia. ¿Y qué es la resistencia? Pues en la mayoría de los libros va a aparecer como es un dispositivo eléctrico que se opone al paso de corriente o de electrones, como ya lo mencionamos en algún momento. Entonces, estas resistencias cuentan con algunos valores y estos valores pues están relacionados con su oposición. Entonces les presento por acá algunos de estos dispositivos que pueden encontrar o se pueden encontrar en las tarjetas electrónicas. Aquí vemos unos denominadas resistencias de película de carbón, o sea, su base de construcción es polvillo o polvo de carbón comprimido. Ustedes ven por acá, bueno, la mayoría, en este caso estas de acá que estoy señalando, pues tienen una serie de bandas o de aros de colores. El valor en sí está representado por esta combinación de colores. Tenemos entonces de película de carbón, tenemos resistencias de película metálica, dicen, algunas veces pues, denominados de alambre nada más, cuya característica es de que son más precisas. Los dispositivos que podamos conocer acá, pues no van a ser exactos, no van a ser precisos. Todo en la realidad, podríamos decir, en el ambiente electrónico, pues no es exacto. Tiene ahí su rango de valores realmente y esta precisión que se ve acá, indicada con un 5%, un 10%, un 1% para las de película metálica, pues representan qué tan cercano a la realidad estarían estos valores. Entonces, en esencia es para que las vayamos reconociendo simplemente, ¿verdad? O sea, esto es una resistencia cuando me la tope ahí en alguna placa o simplemente en algún circuito eléctrico. Tenemos otras por acá de óxido metálico, cuya característica es de que pueden soportar mayores corrientes sin dañarse. Algo muy importante con relación a esta imagen que tenemos acá y se ve también representado para cualquiera de estos otros dos tipos, es de que para un mismo valor de resistencia podemos encontrar tamaños diferentes. A mayor tamaño, a mayor volumen, implica que soporta una mayor cantidad de corriente. En realidad, les van a decir de que soportan una mayor cantidad de potencia, ¿verdad? Pero la relación ahorita que tenemos directa es, ¿cómo se llama? La corriente. La potencia la vamos a ver un poco más adelante. Tenemos acá otras resistencias, en este caso denominadas de alambre también, ¿verdad? O sea, conductor metálico, que también pues tienen una gran precisión. A este grupo de resistencias les vamos a denominar resistencias fijas. Su valor no puede cambiar una vez se haya fabricado. Estas otras de acá les denominamos resistencias variables. Según la configuración o según como utilicemos las patitas o terminales que vemos por acá,
se les pueden denominar como reóstatos o se les pueden denominar como potenciómetros. ¿Verdad? Pero eso ya implica, si nos metemos a ese tema, ya implicaría extender en sí el tiempo estipulado para estos cursos. Entonces, repito, lo que yo quiero es que las reconozcamos y que vayamos teniendo por ahí los términos relacionados con la electrónica. Así, si en algún momento, repito, si ustedes desean incursionar en esto, pues ya por lo menos sabemos cómo era pedir alguna de las piezas. Digamos que esta no se llegara a quemar, como normalmente lo decimos, sino que se ve que está fracturado y decidimos cambiarlo, pues ya podemos ir a una tienda, a una electrónica, mejor dicho, y solicitar por ahí una resistencia variable. El valor para estas resistencias, por lo regular, está impreso en el encapsulado de estas. Podría ser aquí al frente, podría ser en la parte de atrás de estos potenciómetros. La parte trasera sería el opuesto a donde encontramos este eje que se muestra por acá. Esa sería acá sería la parte trasera. Otro tipo de resistencias variables se presentan acá. En este caso sería una fotorresistencia debido a que su valor pues, depende de la intensidad lumínica que esté incidiendo acá en el frente de la resistencia. Y estas otras dos que tenemos por acá son unas denominadas termorresistencia. Fotorresistencia y termorresistencia, pues el prefijo que se encuentra allí en el término de resistencia me va a indicar cuál es el fenómeno, cuál es el elemento, podríamos decir, que va a hacer que la resistencia cambie. Estas resistencias variables pues son mecánicas. Nosotros ahí hacemos variar la resistencia al mover esta perilla, ¿verdad? Al hacer ahí un esfuerzo mecánico. Aquí, pues ya dijimos, a la incidencia de fotones de la luz. En este caso de la luz natural o de alguna fuente que contenga parte de la luz natural. Y aquí, pues, su resistencia va a cambiar de acuerdo a los cambios de temperatura. Termorresistencia son resistencias variables con la temperatura y las fotorresistencias son resistencias variables a la intensidad lumínica. Perdonen que se quedó bloqueado aquí esto. En el caso de las resistencias, otra vez, tenemos como unidad básica de medida, ¿sí, Frank? Frank, ¿quería compartirnos algo? Bien, posiblemente tenga por ahí algún inconveniente. Entonces, continuando, les decía, tenemos la unidad básica acá, que es el ohmio. El símbolo de esta unidad es esta letra omega que tenemos por acá. Aquí es casi que imposible, por lo menos para uso pues, domiciliar en equipos, ¿verdad? Que tengamos resistencias muy por debajo de un ohmio. Podríamos encontrar ahí resistencias que tengan un valor de 0.5,
¿verdad? Pero no es representativo, o las variaciones de resistencia inferiores a la unidad no son representativas como para poder decir, vamos a tener ahí sus múltiplos. Lo más frecuente es tener múltiplos, y de estos, pues otra vez, el kilo y el mega. Kilo ohmio, pues son cantidades cuya magnitud está arriba de los 1000 ohmios, y mega ohmios, valores o magnitudes que están por arriba de 1.000.000 de ohmios. ¿Qué instrumento utilizamos para la medición? Pues un ómetro. Repitiendo, tenemos el multímetro, y dentro de ese tenemos un ómetro incorporado también. Podemos ver acá una cuestión importante. En el circuito que estamos utilizando de ejemplo no aparece la batería, ¿verdad? No aparece la fuente de alimentación. Entonces, es importante que al momento de que nosotros queramos medir la resistencia entre dos puntos de algún dispositivo, el que sea, es necesario que este esté desconectado de la fuente de alimentación, que no tenga energía. Otra vez, en este caso, podemos dañar al instrumento, ya sea uno acá denominado analógico o de aguja, o el instrumento ahí denominado digital, como el que tenemos aquí a la derecha. Y aparte de eso, pues nos estaría dando una indicación errónea. ¿En qué configuración o de qué manera vamos a colocar el ómetro? Pues lo vamos a hacer en una conexión paralela. Así como medimos el voltaje, en esa misma configuración vamos a medir lo que es la resistencia en los dispositivos. Todos los dispositivos tienen una resistencia que se pueda medir, en esencia sí, pero vamos a ver de qué podríamos estar limitados. Otra vez tenemos por acá una sección que encierra al símbolo de ohmios, y que por lo tanto es la sección con la que podemos medir nosotros la resistencia. ¿Qué valores tenemos para medir? Pues tenemos 200 ohmios, tenemos 2000 ohmios, 20 kiloohmios, 200 kiloohmios y 2000 kiloohmios. Esto ya entra en el rango de los megaohmios, o sea, 2 megaohmios como rango máximo de resistencia a medir. La perilla, entonces, se debe de posicionar en alguna de estas, valga la redundancia, posiciones o selecciones. ¿De qué depende? Pues, en esencia, de esto que les compartí yo como el código de colores de las resistencias, ¿verdad? Del valor que el fabricante nos transmite a través de estos colores que están impresos. Pero como en ese instante no tenemos, ¿cómo se llama? Ese conocimiento, por lo menos yo no se los he transmitido, y algunos pues estarán desde cero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues seleccionamos en nuestro ómetro acá, en el multímetro, seleccionamos la escala más alta y colocamos las dos terminales, rojo y negro, sobre las dos terminales de la resistencia. Eso nos debe de indicar acá algún valor. Si vemos que permanece en ceros, como se ve por acá, es necesario bajar o disminuir la escala. Entonces, hasta que logremos visualizar algunas cantidades acá, podríamos ahí tener una indicación, realmente un
un valor de esta resistencia. Si tomáramos, por ejemplo, nuestro multímetro acá fuera muy bueno y pudiéramos medir cantidades ahí diferencias muy pequeñas entre una resistencia y otra, podríamos notar de que estas resistencias ya mencionadas, las tengo aquí. Estas, por ejemplo, aun cuando tomáramos 10 resistencias de un mismo valor, de una misma combinación de colores acá impreso, la resistencia realmente no va a tener el mismo valor al momento de ser medido. No nos va a indicar el mismo valor, una por su proceso de fabricación, o sea, porque el fabricante a través de estos valores acá de precisión, denominados tolerancia, nos indica de que la resistencia puede variar en estos porcentajes. Entonces, que no es exacto el valor que nos indica a través del código de colores. Y otra fuente de error, pues podría ser el propio multímetro, el propio ómetro, ¿sí? Como está elaborado con los mismos elementos que intentamos medir, pues va a tener ahí su porcentaje de error también. Bien. Entonces, tenemos por acá ya 3 parámetros principales en todo circuito eléctrico: voltajes, corrientes y resistencia. Podríamos encontrar multímetros que tengan para medir corriente en corriente alterna, o sea, corriente alterna, en definitiva sí. Yo en algún momento pues tuve uno que permitía esa medición. Ciertamente tiene un mayor costo el aparato, pero en realidad pues no es necesario adquirir, repito por el momento, alguno con esa propiedad a medir. No es necesario. No sé si alguien tenga por ahí alguna duda o quisiera comentarnos o compartirnos algo. Todo bien, gracias. Gracias. De acuerdo. Bien, entonces esos valores medidos nos pueden dar ahí algunas cuestiones, alguna información relacionada con los aparatos electrónicos y eléctricos que vayamos a revisar. Por ejemplo, en el caso de una medición de resistencia, que es lo que frecuentemente se lleva a cabo para poder detectar fallas, ¿sí? Una medición de resistencia, podemos encontrarnos de que estamos en el rango máximo de medición de resistencia y el indicador en pantalla pues ni se mueve, ¿verdad? Sigue siendo el mismo que si tuviéramos los dos terminales del ómetro aislados, o sea, uno en una mano y el otro en la otra, ¿verdad? Sin ningún tipo de contacto. Entonces, si se nos presenta esa condición, vamos a estar en presencia de un fenómeno denominado circuito abierto. Cuando en nuestras casas no tenemos encendidas las luces, no hemos presionado el interruptor, este de acá es el símbolo del interruptor, se dice que el circuito está abierto, o sea que no fluye corriente. Y si el interruptor estuviera dañado, entonces abierto, o sea, la posición o las posiciones del interruptor no permitieran el paso de dicha corriente, entonces nunca vamos a poder hacer que el foco encienda, ¿verdad? Habría que sustituirlo. Entonces, eso mismo ocurre con varios elementos dentro de un circuito eléctrico
que al momento de medir su resistencia entre los dos terminales, no podemos ahí obtener un resultado de algún valor de resistencia, ¿verdad? Algún indicador en pantalla. Entonces, si estamos en el máximo y no hay ninguna indicación, es un circuito abierto. Es indicador de que la pieza que estamos midiendo pues tiene una falla, específicamente se rompió, ya no hay conducción entre un lado y otro. Por lo tanto, pues habrá que sustituirlo. Se puede dar en elementos denominados fusibles, que creo que la mayoría hemos escuchado de ellos. Se puede dar en un cable, ¿verdad? De alimentación o de alguna conexión eléctrica dentro del aparato. En el caso del foco, ¿verdad? Para aquellos que han utilizado focos denominados incandescentes como este que se ve acá. En la parte interna tienen un alambrito denominado filamento que puede romperse, se quema y se ve como el conductor que está aquí adentro del fusible quemado. En el caso de las resistencias, pues veamos acá en la ejemplificación, en el caso que se nos presenta, se ve oscuro, se ve negro, a lo cual denominamos como una resistencia quemada. Entonces, esta resistencia está dañada por esa misma razón. Lo que la compone se quemó y se terminó abriendo. Ese es el término que se emplea cuando ya no hay conducción interna en esos dispositivos. Entonces, estos son casos para cambiar estos elementos. Y condiciones para revisar las conexiones en los elementos dentro de un circuito es cuando se presenta un denominado cortocircuito. Creo que también todos hemos empleado el término ese de cortocircuito. Venimos, conectamos algún aparato eléctrico, electrónico ahí en nuestras casas y se presenta el denominado chisporroteo o las chispas en los cables conductores o que se calienten, ¿verdad? Sabiendo de que es un exceso de corriente que normalmente no funcionaba o no presentaba esa condición. Entonces, eso se da normalmente cuando alguna de las fuentes de voltaje internas en los aparatos, pues, sufre esta condición, que el terminal positivo acá se conecta directamente con el terminal negativo, provocando que el conductor se caliente, empiece a provocar humo y por lo tanto, pues tenemos ahí un cortocircuito, como les digo. Entonces, aquí pues no es del todo necesario la sustitución de los elementos, a excepción de que si se llegara a quemar aquí el alambre y se terminara rompiendo internamente, entonces estaríamos en la presencia de un circuito abierto y entonces sí hubiera que sustituirlo. De lo contrario, pues reacondicionar ahí los elementos podría ser, pues en esencia, la solución. Por ejemplo, acá se da el ejemplo de dos conductores cuyo forro pues fue retirado y al final terminaron uniéndose. Hicieron contacto los dos conductores metálicos. Entonces, ¿cuál sería la solución acá? Pues simplemente reacondicionar, reubicar los cables conductores, si es que fuera necesario mantenerlos así, con el forro retirado. Y si no, pues otra vez, tomar esos conductores y hacer uso de la denominada cinta aislante o cinta aisladora para evitar, mejor dicho, que los dos elementos conductores pues sigan en contacto. Entonces, este si fuera un caso de un par de cables, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo, otra vez con un dispositivo eléctrico acá.
Si el circuito estuviera bien elaborado, no tuviera ninguna falla, pues la corriente atravesaría el foco, específicamente el filamento, y saldría por el otro terminal, iluminando el foco, ¿verdad? Bien, el foco no está funcionando según ve ahí, no se ve pintado de color amarillo, indicando de que está emitiendo luz. ¿Cuáles podrían ser las razones? Pues primeramente, una inspección visual, solamente observar el filamento nos podría indicar si está roto y que por lo tanto tenemos ahí un circuito abierto. Sería un caso acá, el de la izquierda. Pero si evidenciamos de que el filamento está bien, podríamos de hecho medir la resistencia entre las dos terminales. Y si nos indica por ahí un valor de 0, el foco está bien. Entonces, ¿cuál podría ser la razón por la que no esté funcionando? Pues, como se indica acá, una podría ser de que el alambre o un alambre, un conductor en general, pudiera estar absorbiendo toda la corriente. Esté conectado entre los dos terminales y la corriente se derive, es el término que se emplea, se derive desde una terminal hacia la otra, evitando que la corriente pase por el filamento. Una de las reglas dentro de los circuitos y de protección hacia nosotros es evitar tener una resistencia menor que el elemento donde esté fluyendo corriente, debido a que la corriente va a buscar el camino más fácil, o sea, el de menor resistencia. La corriente va a fluir por acá, por este alambre, evitando el paso dentro de la bombilla y por lo tanto haciendo que no funcione, ¿verdad? Evitando que funcione. Entonces, las resistencias aquí un poquito más en detalle, las resistencias de hilo de alambre. Estas, como bien vimos hace un momento, pues tienen una representación ahí sin colores, ¿verdad? El valor de la resistencia está impreso directamente sobre esta. Acá les decía, por ejemplo, 0.5 ohmios, ¿verdad? ¿Cómo está construida? Pues internamente un filamento ahí, un poco de hilo metálico es enrollado y este es el que da lugar a los valores de resistencia de los dispositivos. La longitud básicamente podríamos decir en estos momentos de que de acuerdo a la longitud del alambre que se le coloque, así va a ser el valor de la resistencia, o sea, directamente proporcional a la longitud del alambre. En el caso de las resistencias de carbón y aún en este tipo, como les mencionaba, pues el tamaño es un indicador de qué tanta resistencia, qué tanta potencia se puede disipar en ellas, qué tanta corriente puede pasar, básicamente. Podemos encontrar potencias de 1/8 de watt, de 1/4 de watt, medio watt, 1 y 2 watts. A la actualidad podríamos encontrar resistencias de carbón con un poquito más de potencia, diría yo, de consumo de potencia. Pero lo normal es saltarse de las resistencias de carbón a estas denominadas resistencias de cemento. Algunos le dan ese término por el encapsulado o el forro que tienen. ¿Sí? Estas conducen una mayor cantidad de potencia. O disipan, mejor dicho, sería el término. Les mencionaba hace un rato que el fabricante nos indica por ahí el valor de la resistencia
con una combinación de colores o de barras de colores. Entonces, serían estas que están viendo ustedes ahí en pantalla. Básicamente, o por lo menos de las más usadas, tenemos ahí códigos de colores o resistencias con código de colores de 4 y 5 bandas. La cantidad de bandas de colores acá indicadas, pues no he leído, no conozco que sea estandarizado. Significa que puedo por ahí, si yo fuera fabricante, establecer un código de colores de 6 bandas, por ejemplo, de acuerdo a la información que yo quiera transmitir. ¿Cómo se les denomina a las bandas? Pues banda 1 y banda 2, que están acá a la izquierda, son un indicador de cantidades de ohms, ¿sí? Valores, indicadores de cantidades o de, podría emplear el término de coeficiente de resistencia, mientras que la tercera banda es un multiplicador, indicándome en este caso por cuánto lo voy a multiplicar. Recordemos de que como múltiplos de resistencia habíamos encontrado que hay kiloohmios y megaohmios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces podríamos encontrar multiplicadores de 1000 y de 1.000.000. De hecho, podríamos encontrar una gama ahí de multiplicadores de 10, 100, ya dijimos en el caso de los kiloohmios, ya dijimos 1000, ¿verdad? Un multiplicador ahí por 10.000, pero estos no se les acostumbra a ponerles nombres. Y el último, la última banda acá, denominada tolerancia, que es la precisión que el fabricante nos indica. Ya lo vimos anteriormente, podemos encontrar un 1%, 5, 10%, 20%, por ejemplo, podríamos encontrar ahí. Y el caso de la resistencia con 5 bandas de color, pues no hace tanta diferencia. Lo que se le agrega acá es una tercera banda, indicando ahí el coeficiente. Y luego pues multiplicamos por el valor que nos indica esta banda, que sería el multiplicador. Y otra vez, la precisión de la resistencia está indicada por el valor de tolerancia. Ahorita nos vamos a basar nosotros simplemente en que la resistencia va a ser medida con un instrumento. Si quisiéramos decodificar estas bandas, pues hacemos uso de esta tabla que les presenta allí, indicando, por ejemplo, esta columna para la primera banda o banda número 1, esta para la banda número 2, y si fuera una resistencia de 5 bandas, emplearíamos esta como la tercera banda. Luego viene el multiplicador y por último la columna de tolerancia. Esta tabla de código de colores, si la buscamos en internet, podríamos encontrarla un tanto diferente, ya sea que aparezcan más espacios ubicando ahí algunos valores o la ausencia de estos, ¿sí? Dependiendo de cómo se llama, del fabricante. Bien, entonces también les indicaba que íbamos a ver el término aquí de potencia. La potencia es un indicador de, podríamos decir, cuánta energía se va a estar consumiendo o gastando en los aparatos eléctricos y electrónicos, pero no es un parámetro, podríamos decir, independiente, aunque la corriente se presentó como un parámetro
no tan independiente, ¿verdad? Porque depende de la carga que estemos manejando o que se esté conduciendo. La potencia es el resultado del producto, la multiplicación del voltaje que se está consumiendo en el aparato y la corriente que está pasando por este. Entonces se dice que la potencia es igual a V por I. Ya está establecido en los equipos o en los aparatos eléctricos, sí, está establecido, ¿verdad? Porque ya se sabe a cuánto se debe de conectar y el fabricante de los focos, la real es aquella que incluye la potencia disipada como calor y la potencia que realmente nos está iluminando. Entonces, en el caso de estos aparatos, la potencia real es lo que realmente se está produciendo como sonido. Y los 3000 o 5000 watts que se dice que se están produciendo, pues no realmente se están convirtiendo en sonido, sino que están quedando por ahí como que almacenados, se están consumiendo, pero no realizan el trabajo específico por el cual fue construido el aparato. O sea, se está desperdiciando, podríamos decir ahí, la potencia. Estamos gastando más de lo que estamos pues, percibiendo realmente como sonido. Estas son otras formas de poder calcular dicha potencia en los aparatos. Por ejemplo, la potencia es igual a la corriente al cuadrado multiplicado por el valor de la resistencia del aparato. O lo podemos determinar si solamente tenemos el voltaje y la resistencia como voltaje al cuadrado dividido el valor de la resistencia de este aparato. Bien, ¿algún comentario al momento? En esencia vamos a cambiar un tanto por ahí la temática. Hemos déjenme, si me permiten, voy a ver si
No, creo que no les he compartido ningún link, ¿verdad? Voy a ver si lo tengo por acá y se los comparto. Vamos a ver, vamos a ver. Déjenme ver ahorita, voy a ver si puedo compartírselo de una vez. Es que lo tengo en otra cuenta, como les había comentado. Ahí aparece Erika Berens, pero no puedo guardar nada ahí. Voy a intentar entrar a mi cuenta. Déjenme un minutito. Ahorita vamos a continuar. Solo no había creado la carpeta, entonces se están subiendo los archivos y vamos a... eso lo puedo compartir de una vez, permítanme. Bueno, ya lo tengo por ahí. Les voy a compartir el link acá a través del chat. Ahorita no tengo acceso a la cuenta tampoco de WhatsApp. Si alguno de ustedes pudiera compartirlo ahí a la cuenta de WhatsApp, esa sería la carpeta en Drive, que va a contener todos los archivos de lo que hemos estado trabajando y lo que vamos a trabajar más adelante todavía. Entonces, les decía, vamos a cambiar un poquito ahí de tema. Estábamos viendo ahí, de nada, y gracias ahí por consultarlo, así lo hacíamos de una vez. Entonces, estábamos aprendiendo acerca de los fenómenos o parámetros en sí que componen a un circuito eléctrico, pero y específicamente sobre el tema ahí de electricidad, de voltaje, mejor dicho, y corriente. No, lo de la asistencia todavía lo tenemos ahí un poco pendiente. Considero que al final, pues, los que tengan ahí, ya sea el deseo de conocer un poco acerca de este tema, que les llame la atención, o que quieran por ahí el diploma que se les
piensa entregar, ¿cómo se llama? Se van a quedar hasta el final, ¿verdad? Entonces, yo sé que no es excusa, pero espero poder, en el transcurso de esta semana, poder crear esa plataforma, o mejor dicho, la asistencia en Classroom que alguien me sugirió. Creo que voy a emplear ese método, ¿verdad? Para que ustedes puedan ahí registrar su asistencia. Bien, entonces, con el tema de la electricidad, específicamente los términos de voltaje y corriente, se presentan ahí unas características de estas que al modificarse, pues pueden transferir información. Podemos nosotros ahí codificar información dentro de las señales eléctricas, mejor dicho, dentro de el parámetro de electricidad y corriente. Y eso da lugar a lo que tenemos ahí como incógnita, ¿verdad? Que son las señales básicamente digitales y señales analógicas. O sea, un voltaje, una corriente puede presentarse en dos formatos. Una señal, que como repito, es el elemento que en sí transfiere información. Puede ser del tipo analógica o puede ser del tipo digital. Podríamos comentar de que la señal analógica es como el voltaje que se transporta en los cables eléctricos de nuestra casa. Como esta que les estoy acá resaltando, que es una señal o es una gráfica del tipo sinusoidal. El voltaje que está, ¿cómo se llama?, viajando en las instalaciones eléctricas de nuestras casas es de este tipo. ¿Sí? Tiene esta forma, la de una gráfica de un seno o sinusoidal. ¿Qué características tiene esta principalmente? Pues que si nosotros nos vamos acercando hacia la señal, ya no puedo hacer más zoom acá. Si nos vamos acercando hacia la señal, podemos ver valores puntuales sobre la gráfica, sobre la señal. Entonces, si tuviéramos ahí la propiedad de un zoom indefinido, por más que nos acerquemos, vamos a encontrar ahí un valor puntual, ¿verdad? A eso se le dice que la señal es continua durante el tiempo. Y por ejemplo, nuestra señal pasa de un valor de 0 a unos 10 voltios máximo, realmente la señal pues pasa por todos los valores intermedios. Entonces, a eso es a lo que de cierta forma le denominamos una señal analógica, porque es continua y ese es la descripción o el concepto que podríamos tomar ahorita. Hay algunas otras características, pero creo que por el momento no podríamos usarlas. Y en el caso de una señal del tipo digital, tiene la característica de que nada más puede tomar algunos valores específicos. Esto de acá es el ejemplo de una señal binaria. Nada más puede tomar dos valores. Aquí se especifica la referencia de 0 voltios, por ejemplo, y aquí el de 1 voltio. Entonces, la señal o está en 1 voltio o inmediatamente baja a 0 voltios. O es 1 o es 0. Si pudiera hacer escalas, por ejemplo, entre 0, 1 y 2 voltios, esta señal pues podría estar en 2 voltios, luego bajar a 1 voltio y después de cierto tiempo
llegar a 0 o subir inmediatamente hasta los 3 voltios. Pero no puede tomar valores intermedios. ¿Sí? Solamente estos valores puntuales. A este tipo de señales a la que le vamos a denominar como señal digital. ¿En dónde podemos encontrar señales analógicas? Pues en nuestros equipos de sonido, en la recepción de las emisoras, ¿verdad? De radio, en la recepción de señales de televisión. Vamos a encontrar ahí señales analógicas. Y en el caso de las digitales o binarias, esa es la imagen que ve en pantalla, Yuli. Bien, ¿podrían algunos compañeros ahí confirmar que no hayan podido avanzar? Porque yo sigo presentando, pero ya tengo ahí otra. Sí, podría intentar ahí actualizar la pantalla. En esencia, salir y volver a entrar. Sí, entonces se quedó ahí congelada la imagen. Y tendría que salir o probemos actualizar la pantalla nada más, la pestaña del explorador, a ver si eso le regresa a la imagen que tenemos ahorita. De acuerdo. Intente eso, Julie, y nos comenta. Bien. Entonces, solamente quería concluir con lo de esta imagen que están viendo ahí, de que los sistemas analógicos están relacionados con los equipos que mencioné, por lo menos en la etapa de entrada. Y la digital, pues, de acuerdo, Yuli. Y la digital, pues, principalmente en nuestras computadoras, ¿verdad? Esos serían los ejemplos de aparatos que procesan o que reciben ese tipo de información o en ese formato. Bien. Cuando hablamos ahí de señales, ya sean digitales o analógicas, estas presentan una propiedad y es de que pueden ser periódicas o pueden ser aperiódicas. El término periodo pues está relacionado ahí con varias situaciones y pues nos dan ahí un indicador de tiempo, un indicador de que se repite en tiempos muy específicos, ¿verdad? Cada 24 horas, que se repite cada 60 minutos, se repite cada 60 segundos, por ejemplo. Acá, en el caso de la señal o la representación acá sinusoidal, pues en el ámbito de la electrónica, puede tener periodos, se dice, o valores de tiempo muy cortos para pasar desde este valor acá que representa el 0, viajar sobre toda la representación aquí de la gráfica y volver al punto de inicio. A esto se le denomina ciclo y le lleva un tiempo específico poderlo recorrer. Y a ese tiempo específico es a lo que le vamos a denominar periodo. Que la señal se repite cada cierta unidad de tiempo.
Los valores pueden, como ya mencioné, estar en periodos de días, puede estar en periodos de minutos, puede estar en horas, puede estar en segundos, puede estar en submúltiplos de un segundo. Otra vez hablamos de milisegundos, microsegundos, nanosegundos y así, ¿verdad? Tiempos muy pequeños. Este fenómeno o esta característica de periodicidad se da, como repito, para señales de tipo analógica y también del tipo digital. Aquí a las gráficas se les está representando o se les está nombrando según la forma de la figura que se está formando. Aquí es cuadrada, aunque en realidad es rectangular, y la triangular. Mientras que también en la naturaleza existen allí señales o variaciones de voltaje que son aperiódicas. Significa que podemos recorrer la figura o la gráfica por un tiempo infinito o indefinido, ¿verdad? Y nunca vamos a encontrar de que la gráfica se repita. Podríamos, sí, tener, por ejemplo, acá un valor de 1 voltio y encontrar que se repite por acá, pero no se trata de que se repitan valores en, ¿cómo se llama? En el pasar del tiempo, sino que se repita la forma completa de la gráfica. Aquí, por ejemplo, en el caso de algo que pareciera ser digital, solamente ocurre una vez y a eso se le da el nombre de pulso. Entonces, recorremos toda la gráfica y nunca más volvemos a encontrar el pulso. Esa es una señal aperiódica, que no se repite. Bien. Al momento de unir todos los elementos y características que hemos venido hablando, llegamos a un elemento o a un concepto, que es el de los circuitos eléctricos básicos. Dice, para describir de una forma sencilla y clara la estructura y la composición de un circuito eléctrico, se utilizan esquemas gráficos, como por ejemplo estos que se están presentando por acá. Cada uno de los elementos que ustedes logran ver por acá, o sea, de los dibujos, las variantes que se presentan en estos recorridos, pues indican ahí la presencia de un elemento como los que ya conocimos. Específicamente acá, por ejemplo, una resistencia, acá un interruptor, una batería y estas líneas rectas que se ven por acá, pues son los conductores. Aquí hay uno un tanto diferente, ¿verdad? Esto ya es un dispositivo electrónico, un elemento electrónico, denominado LED, que creo que todos ya lo conocemos, ¿verdad? Al momento de presionar algún botón del control remoto, vemos ahí que una luz parpadea o se enciende, ¿verdad? Esa luz es producto de este elemento acá, denominado LED. Bien. Estos que acabamos de mencionar dan lugar, como repito, a un circuito eléctrico. ¿Existen más elementos? ¿Existen más símbolos? Definitivamente existen muchísimo más símbolos para los elementos que puedan conformar un circuito eléctrico o un circuito electrónico. Pero nosotros ahorita nos vamos a conformar con
con estos que se están presentando. Una característica de los circuitos que están viendo acá es de que están puestos en una configuración denominada circuito serie. Cuando hablamos de una serie o cuando hablamos de algún elemento que está en serie, pues se nos viene a la mente que sus componentes o sus elementos están uno después del otro. Básicamente, pues eso es lo que tenemos por acá. La fuente de alimentación, a la fuente de alimentación le sigue el interruptor, luego la resistencia y luego de regreso a la batería. Están en serie porque los conductores acá, los alambres podríamos decir, conectan un terminal o el terminal de la batería con un terminal del interruptor. El otro terminal del interruptor conecta hacia el siguiente elemento que sería la resistencia. El terminal suelto de la resistencia, podríamos decir, se conecta de regreso al terminal faltante de la fuente de alimentación. Entonces, eso por el momento para nosotros va a ser una configuración o una conexión en serie. Podemos encontrar variantes en cuanto a la conexión, en definitiva. Esa es otra forma de representar dicha conexión en serie. ¿Sí, Joel? Joel Guzmán, ¿nos escucha? Parece que también fue una falla técnica. Bien. Entonces, en el caso del ámbito de electricidad y electrónica, existen por ahí condiciones de opuestos, podríamos decir. Existe una carga positiva, va a existir una carga negativa. Si existe por ahí, en el caso de un circuito que está en serie, debe de existir o podríamos pensar de que va a existir también un circuito en paralelo. Entonces, acá del lado izquierdo tenemos un circuito que está conectado en paralelo. ¿Cuál sería una de las características de un circuito paralelo? Pues que los elementos de carga, en este caso las resistencias, están conectados uno a la par del otro. Pero no podemos dejarlo ahí simplemente, ¿verdad? De que esté uno a la par del otro, porque estas dos de acá, estas dos resistencias, que están en serie, podríamos, en el esquema que se está presentando, y en la vida real, ¿verdad? En una tarjeta podríamos jalar esta resistencia y ponerlo aquí, a la par de la resistencia número 2. Pero no significa que estén realmente en ¿cómo se llama? En paralelo. Una característica que tienen los circuitos serie que no mencioné es de que la corriente que está fluyendo es la misma para ambos elementos. Y en el caso de los que están en paralelo, el valor que comparten es el del voltaje o la fuente de alimentación. Es el mismo voltaje para ambos elementos, para R1 y para R2. Entonces tenemos allí la conexión en paralelo y que se debe de cumplir de que el voltaje en estos extremos denominados nodos es el mismo para ambas resistencias o en general para cualquier carga, ¿verdad? Para cualquier par de cargas que estén ahí conectadas.
¿De acuerdo? Bueno, tal vez voy a tomar yo como regla de consultar unas 2 veces si se tiene ahí alguna duda o algún comentario, y de no responder, pues simplemente les bajo la mano, ¿sí? Entonces, vamos a mencionar un poquito más acerca de las fuentes. Dice, llamamos fuente de alimentación eléctrica al elemento responsable de generar la diferencia de potencial necesario para que fluya corriente eléctrica por un circuito y así puedan funcionar los dispositivos conectados a esto. Dos tipos de fuente, pues en sí ya las conocimos, de corriente alterna o AC y las de corriente directa o DC. El elemento básico de las de DC, hablando de lo que denominamos como batería, ¿verdad? O pila, pues sería una celda de voltaje. Y creo que muchos lo han escuchado en el caso de las baterías de carro, ¿verdad? Tienen ahí divisiones y cada división es una celda. En esencia, es una pila, ¿verdad? O una celda que compone a la batería. La batería es un conjunto de celdas. Aquí se les presenta pues una gama de denominaciones para estas baterías, ¿verdad? Que normalmente usamos. Considero que las que normalmente usamos son la AA, la denominada AAA, esta la batería tipo, creería que la tipo D, y la denominada 9 voltios, más estas dos de acá, ¿verdad? Que son unas pilas o unas celdas mucho más pequeñas para aparatos de menor consumo. Mientras más grande es la celda o la batería, pues va a tener la posibilidad de suministrar una mayor cantidad de corriente o de energía durante más tiempo. Algo que estaba en la anterior presentación es de que existen, en el caso de este tipo de pilas, pueden existir baterías recargables y no recargables. Si hablamos de costos, las recargables son más caras, ¿verdad? Pero da el chance de utilizarse una mayor cantidad de veces. ¿Qué podemos hacer con estas fuentes o baterías? Si puedo conectar elementos de carga en serie o en paralelo, también lo puedo hacer con estas baterías o con las fuentes de alimentación. Por ejemplo, acá podríamos ya reconocer de que las baterías están conectadas en serie, una tras otra, conectando un terminal de la batería con un terminal de la siguiente batería. Y así sucesivamente, ¿verdad? En serie. ¿Qué característica tiene esto? Pues la verdad creo que ya lo manejamos nosotros muy bien. Todos hemos tenido la experiencia ahí de conectar las baterías, por ejemplo, de nuestro control remoto, que nos dice que no, el día de hoy no voy a colocar ningún tipo de asistencia, no la voy a tomar. Bien. Entonces decía, las colocamos en serie y la característica que obtenemos acá es la característica de una, ahora sí, una batería. Aquí estamos conectando realmente celdas
y lo que vamos a obtener como resultado es una batería con un voltaje mayor que el de las baterías o celdas individuales. En realidad, y por ejemplo, en el caso del control, pues ocurre que colocamos baterías de 1.5 voltios. Como normalmente se colocan dos, digamos que solamente existen estas en la figura, tendríamos que sumar el voltaje de las baterías para obtener el voltaje resultante. Eso significa que tendríamos que 3 voltios, ¿verdad? Aproximadamente. Si colocáramos 3 baterías, tendríamos 4.5. Bien, en el lado opuesto tenemos la conexión en paralelo de estas fuentes de alimentación. ¿Y qué parámetro modificamos acá? Sí, Naomi. ¿Alguna consulta, Naomi? Bien, de acuerdo. Entonces, el parámetro que modificamos por acá ya no es el voltaje. El voltaje va a ser el mismo en los extremos de las baterías. Aquí el voltaje se incrementaba en el extremo de las baterías que estaban en los extremos. Acá, como todas las terminales se conectan y están en común a la salida, podríamos decirlo que a la salida, pues resulta que el voltaje permanece constante, es el mismo. De hecho, las baterías que conectemos acá deben de ser del mismo valor. Y el parámetro que vamos a obtener ahí extra es la corriente. Y por ejemplo, cada batería nos suministra 1 amperio. Aquí a la salida en común vamos a obtener 3 amperios. Aquí incrementamos la potencia suministrada, incrementando la corriente, y aquí incrementamos la potencia, aumentando los voltajes. Como ya mencionamos, en un circuito serie la corriente debe ser la misma. Bien, como parte de los elementos, ¿sí, Frank? Frank, ¿alguna consulta? Muy bien. Entonces, como parte de los elementos ahí de alimentación o fuentes de alimentación, tenemos los adaptadores, los mentados cargadores, ¿verdad? Entonces, estos pueden suministrar, y creo que podríamos ahí catalogar a estos elementos como fuentes de 5 voltios, salida de 5 voltios que se especifica por acá, en el mentado output, ¿verdad? Pueden ser 5 voltios, pueden ser 9 voltios, pueden ser 12 voltios, 24, 48 y así sucesivamente, ¿sí? Podríamos irlos cambiando. No digo que esté estandarizado a esos voltajes de salida, pero sí son frecuentemente utilizados, por eso aparecen. Entonces, estos toman la fuente de alimentación o el origen de la corriente alterna en nuestras paredes y lo convierten a la salida en valores como los que ya mencionamos. Algo que frecuentemente está variando acá es la corriente de salida, ¿verdad? Aquí dice 1000 miliamperios, o sea, el equivalente a 1 amperio. Podríamos encontrar de 500 miliamperios, podríamos encontrar de 5000 miliamperios, y ya posteriormente pues encontramos indicado ya en unidades, ¿verdad? Como por ejemplo
5 amperios, 10 amperios, dependiendo de qué utilidad le vayamos a dar. Este es el caso específico de ahí un dispositivo actualmente muy popular denominado Arduino. ¿Sí, Carlos? Yo he visto en unas baterías que dicen 20 amperios hora. Sí, correcto. ¿A qué se refiere eso Sí, de hora? sí, de acuerdo. No le escuché del todo bien, pero le entendí en este caso, sí. Las ¿Cómo es? baterías, sí, las baterías en sí, pues no se especifican únicamente con que sean de 1.5 voltios o que sean de 9 voltios, por ejemplo, ¿verdad? No es esa la única especificación. Y yo me atreví a mencionar de que podríamos encontrar baterías de 1 amperio que proporcionen 1 amperio. Pero acá Carlos menciona de que realmente las baterías se especifican en voltaje y en una denominada corriente en amperios hora. Lo cual indica, por ejemplo, otra vez que si el caso fuera una batería con 1 amperio hora, mientras tenga la capacidad, o sea, la carga almacenada en la batería, lo soporte, nos va a estar proporcionando, le podemos extraer nosotros 1 amperio durante 1 hora. ¿Sí? Esa capacidad hay que balancearla, podríamos decir. Por ejemplo, ya dijimos, si le voy a consumir, o si la batería es de 1 amperio hora y le voy a consumir 1 amperio durante 1 hora, en 1 hora está acabada esa batería. Pero si, por ejemplo, le voy a consumir nada más la mitad, le voy a consumir 0.5 amperios, la batería me va a funcionar durante 2 horas. Al final, el producto de la corriente que le estoy consumiendo por el tiempo me tiene que dar otra vez esa cantidad, ese factor que se me indica en las baterías, 1 amperio hora. ¿Sí? Entonces, es un indicador de cuánta corriente o de cuánto tiempo me va a durar a mí la batería si le consumo una fracción de la corriente. O como ya dije, el caso, si le consumo 1 amperio, nada más me va a funcionar durante 1 hora. Eso es lo que significa ahí el parámetro de amperios hora, que es indicada para las baterías. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien, Carlos. Eliseo. Ingeniero, buenas tardes. Solo con una consulta. A la hora de, por ejemplo, si yo tengo un cargador de baterías recargables, pero no tengo las baterías y las tengo que comprar, tengo que fijarme en los parámetros de la batería y que coincidan con mi cargador, pero ¿será que los amperios son los más importantes en ese caso o los voltios? Sí, considero que el voltaje con el cual vamos a cargar dichas baterías. Yo en lo personal, pues, aquí en los laboratorios tengo unas fuentes y pues me decidí, tenía un adaptadorcito y coloqué pues las baterías recargables al nivel de voltaje que estas pedían, ¿verdad? Para ser recargadas. Entonces, en esencia, la carga se va a ir acumulando, ¿verdad? De una forma lenta, podríamos decir, por estar al nivel del voltaje que le corresponde. Si quisiéramos, ¿verdad? Como en el caso, por ejemplo, creo que ocurre con las baterías de carro, que le dicen que es una carga rápida, es porque le elevan los parámetros, ¿verdad? Digamos el voltaje e ingresamos una mayor cantidad de carga en un menor tiempo. O sea,
a una corriente mayor, diríamos ahí, ¿verdad? Pero le elevamos el parámetro del voltaje. Entonces, sí es importante, más que la capacidad del cargador en cuanto a corriente, que tengamos el voltaje apropiado. Gracias, Iki. De Gracias. acuerdo. Boris, Y que una pregunta, ¿qué papel juegan los watts? En algunos cargadores he notado que dicen de tantos watts. Gracias. sí, de acuerdo. Ese parámetro de potencia es más que todo un indicador de, otra vez se trata de un balance. Recordemos de que potencia es igual al voltaje por la corriente. Y en el caso del cargador, pues se nos especifica, por ejemplo, el que tenemos ahí en pantalla, que es de 9 voltios y de 1 amperio, o sea, 1000 miliamperios. El producto de estos dos nos va a dar una potencia. Por ejemplo, ahí pues sería que 9 watts. Si consumimos 9 voltios y le consumimos 1 amperio. Pero si yo al cargador le consumo, por ejemplo, 2 amperios, debe de permanecer o intenta balancearse la potencia que nos va a suministrar a los 9 watts. Entonces, la única forma de crear ese balance es de forma similar a lo de la batería en amperios hora, es de que si tengo 2 amperios que le estoy consumiendo más corriente, el voltaje me va a disminuir. ¿Sí? Esa es la situación que ocurre con esos aparatos. Se nos indica un máximo de potencia que puede proveer, pero va a ser un balance entre las corrientes y los voltajes. ¿De acuerdo? ¿Boris? Bueno, espero que haya podido solventar ahí la duda. Y todavía quedará duda, pues me van a hacer investigar, entonces igual es recibido, bien recibido. Bien, entonces internamente estos mentados cargadores que contienen pues, un circuito electrónico, o sea, lo vamos a definir como tal ahorita, un circuito electrónico con diversos componentes que reciben 110 voltios por acá a través de este elemento o este esquema que se ve acá, este dibujo, que es el de un denominado transformador, que es una máquina eléctrica, pues pasa a otros dispositivos electrónicos con, con un voltaje inferior, por lo regular inferior, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos 110 y nuestro cargador fuera de 5 voltios, acá básicamente tendríamos un voltaje aproximado de 5. Y se transfiere a los demás elementos y lo podemos utilizar aquí a la salida para, por ejemplo, recargar una batería, como mencionó hace un rato, ¿verdad? O bien lo podríamos utilizar para encender alguna lámpara, algún foco, para conectar, por ejemplo, también nuestros equipos de sonido, etcétera, ¿verdad? Pero hablando en sí de equipos de sonido o aparatos electrónicos, las fuentes que a la fecha se conectan, pues no son tan sencillas como esta. Son un poco más complejas. Bien, de nuevo, ¿tendríamos por ahí alguna consulta o algo que quisiéramos comentar? Y si no, pues de lo contrario, nos estaríamos quedando hasta allí el día de hoy. De acuerdo, entonces, pues
eso sería todo y pues primero Dios, la próxima semana pues ya realizamos algunos cambios, principalmente lo de la asistencia que decían, ¿verdad? Lo vamos a tratar de establecer y pues no sé, vamos a continuar avanzando, ¿verdad? Para el próximo. Entonces, pues tengan feliz tarde y platicamos en una próxima. Muchas gracias, ingeniero. Voy a desconectarla, voy a cerrar la sesión y la otra vez me dijeron de que no se había cerrado la sesión completamente, ¿verdad? Entonces, pues, les pediría que fuera saliendo uno por uno, ¿verdad? Ahí, hasta que se cierre completamente.